Hola a todos amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del Airbus A220. Así es, un avión muy interesante. Así que si no lo conocen o quieren saber un poquito más sobre este avión, los invito a que se queden en este video. Como dije en mi video del Airbus A319, el 220 es un avión un tanto diferente a su familia. Así que para empezar, es un avión comúnmente de pasajeros de la empresa europea Airbus. Antiguamente, hace más o menos 7 u 8 años, se denominaba Bombardier C-Series, ya que no era miembro de Airbus oficialmente, sino de Bombardier y C-Series. Si nos ponemos a ver el avión, en rasgos generales, es relativamente nuevo, ya que se empezó a producir desde el 2012, y comparándolo con los demás que tienen más de 30 o 40 años, no hay debate. Es muy controversial la cuestión de a quién le pertenece el avión, ya que aunque oficialmente es de Airbus, Bombardier los sigue creando, aunque esto se resuelve de una manera fácil. Airbus y Bombardier trabajan en equipo para este avión. Trataré de hacer un video para esto, pero si ustedes están muy metidos en el mundo de la aviación, de lejos deben saber la competencia que ha habido siempre entre Airbus y Boeing. Y este avión no es la excepción. Bombardier bajó los precios de sus aviones y Boeing la denunció por no ser una competencia justa. Pero bueno, dejando un poco de lado esto, pasemos a continuar con el video. Igual era necesario explicar todo esto para que entiendan el origen del avión. Continuando, el Airbus A220 es un avión propulsado por dos motores turbofan o turboventilador. Cabe aclarar que también es de fuselaje estrecho, lo que significa que su cabina es menos ancha y por obvias razones posee un solo pasillo. Como dije anteriormente, es interesante saber que este avión es diferente al resto, ya que además de ser una colaboración entre dos empresas, no sigue el mismo patrón de los Airbus. Si lo piensas bien, a simple vista hasta parece un Embraer. Ahora vamos a pasar a ver algunos datos curiosos. Primero, entre algunos de los beneficios que ofrece este avión están el Wi-Fi, puertos USB, TV por satélite, reclinación total en algunas cabinas y pantallas de video. 2. Es usado por varias aerolíneas como avión de corta y mediana distancia. 3. Se ha mejorado tanto que es considerado uno de los aviones más ecológicos y silenciosos en el mundo comparado con aviones similares como el Embraer 190. 4. Es considerado un avión próxima generación por la aerolínea Air Baltic, que en su página escribió: además, más rápido, más amigable. El diseño y la tecnología innovadores ofrecen más comodidad y un alcance ampliado para los viajeros, lo que nos permite llevar a los pasajeros más lejos y los destinos. El avión Airbus 220-300 vuela más rápido que aviones similares, lo que requiere menos tiempo para llevarlo a su destino. Este fue un fragmento extraído de su propia página web. Ahora vamos a ver algunas variantes. Este avión posee solo dos variantes, que son el Airbus A220-100 y el Airbus A220-300, que cabe aclarar que es el más usado. Su principal operador en el mundo es Delta Airlines, con 41 aeronaves 220-100 y 9 220-300, para un total de 50 aeronaves A220. Seguido por la aerolínea suiza Swiss, que posee 9 aeronaves 220-100 y 21 aeronaves 220-300, para un total de 30 A220. El avión tiene una longitud aproximada de 35 metros para el 220-100 y 38,7 metros aproximadamente para el 220-300. Una altura de 11,5 metros en las dos versiones, requiriendo escalera cuando no hay bandas, y una envergadura que, para los que no saben, es la distancia de punta de ala a punta de ala, y la de este avión es de 35,1 metros para ambas variantes. Alcanza una distancia de vuelo de 5.750 kilómetros aproximadamente en el 220-100, y su otra variante, el 300, alcanza 6.112 kilómetros aproximadamente. Ambas serían la distancia muy aproximadamente entre Managua, Nicaragua y Buenos Aires, Argentina. Para terminar, algunas cosas que es bueno que conozcan de este avión es que siempre Airbus ha apoyado a Bombardier en la creación de este, aunque sigue siendo de Airbus.
Otra cosa es que al hacer sus primeras pruebas de vuelo fue mucho más de lo que esperaban. Y por último, pero no menos importante, el coste promedio de este avión está valuado en 85 millones de dólares para el 220-300. Aunque es un dato casi sin importancia, cuanto menos curioso es saber estas cosas. Muchas gracias por ver el video y estos datos curiosos del A220. Si les gustó y desean apoyarme, no olviden darle un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más videos nuevos. No se olviden de comentar para qué aeronave, aerolínea o aeropuerto quieren un video, los estaré leyendo. Por cierto, en el próximo video hablaremos del Saab 340, uno de los aviones antiguos que siguen en servicio y ha tenido muchos accidentes en su historia. Muchas gracias.